Muy bien, ya estamos Sí, presidenta. conectados. Muy bien, saludamos al senador Claudio Alvarado, que se incorporó también, y le ofrezco la palabra, señor secretario, para la cuenta. ¿Tenemos cuenta? Sí, señora presidenta. En sesión del Senado del día 23 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código Penal para tipificar como delito el desvío, usurpación u ocupación ilegal y cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas. En la sesión del día de ayer, el proyecto iniciaba un mensaje del presidente de la República que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos y modifica los cuerpos legales que indica, pasó a la Comisión de Obras Públicas, a esta comisión y a la de Hacienda en su caso. Y por último, se ha recibido una comunicación de la presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, señora Jessica López, señalando que para esa organización que reúne a la industria sanitaria nacional ha sido de primera relevancia la puesta en marcha e implementación de la Ley 21.249, que dispone de manera excepcional las medidas que indican en favor de los usuarios finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red, y la Ley 21.301, que prorroga su vigencia. Agrega que las medidas establecidas en esa legislación, junto a otras de apoyo a la ciudadanía y de continuidad del servicio, han sido la prioridad de dichas empresas en el contexto de la crisis sanitaria que ha vivido el país. En virtud de los puestos, solicitan asistir a esta comisión con el fin de exponer sobre este conjunto de acciones y dialogar con los integrantes de la misma sobre estas materias y otras que se deban implementar en el futuro. Eso es, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. De lo contrario, entramos entonces al tema y el propósito de nuestra comisión del día de hoy. Senadora Allende, sobre la cuenta. Perdón. Sí, es que como si no entendí mal, se leyó de que va a pasar a esta comisión también el tema de la institucionalidad después de obras públicas. Yo creo que sería de la Comisión de Obras Públicas. Sería importante, Presidenta, si pudiésemos tener una agenda que programara usted con la Secretaría de las sesiones que siguen, los temas que vamos a ir abordando, para ver cómo logramos los temas que teníamos pendientes. Se acuerda que tenemos, bueno, desalinización, eficiencia hídrica, ahora viene después más adelante, claro, cuando termine obras públicas, la institucionalidad, la nueva institucionalidad en el sentido de la subsecretaría de recursos hídricos, etcétera, etcétera. Creo que sería bien importante si usted nos ayudara a generar un cierta carta GAN un poco con los temas que vamos a hacer. Hay un calendario que tiene la Secretaría que, por cierto, en la línea que usted plantea, podemos distribuirlo a la comisión. Muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Parece que hay un eco, ¿no? Usted tiene un eco, presidenta, ahí. Que no sé por qué. Ahí está bien. Ahí se ¿Sí? pasó. Ahí está ¿Está bien. bien? Muy bien. Están presentes con nosotros hoy día y agradecemos su presencia a los académicos de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado y el profesor José Luis Arumi, que les agradecemos mucho que estén acá y nos van a exponer sobre las oportunidades de mejora de los planes estratégicos de gestión hídrica, que es un tema que planteamos en sesiones anteriores y quedamos con la inquietud de poder conocer en mayor profundidad lo que se está desarrollando en la Universidad de Concepción en esta materia. Así que vamos a entregar la palabra. Verónica podría partir, o el profesor, quienes ustedes ambos decidan. Muy bien, Verónica va a iniciar la intervención. No, Tiene la palabra. disculpe, Presidenta, yo pienso que es mejor que empiece el profesor Arumi. Ah, ya, muy bien. Ustedes deciden ahí en el equipo. Okay. El profesor Arumi tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Voy a tratar de compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación PowerPoint? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Yo, ahora sí. Se ve la presentación completa, que estoy con pantalla doble y tengo dudas y cómo lo ven ustedes. ¿Ven Lo la vemos presentación? bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, quiero partir aclarando que en algún minuto se nos
comentó la posibilidad a raíz de mi presentación anterior de que yo hablara sobre el plan estratégico de la cuenca del Biobío, pero ese es un proyecto que está en ejecución y nosotros como Universidad de Concepción somos los mandantes y por lo tanto resulta complejo poder referirme a un proyecto sin la autorización del mandante, que sería la DGA en este caso. Por lo tanto, con el secretario, con don Jorge, conversando, yo le propuse hablar sobre la oportunidad de los planes estratégicos, focalizándome más en los planes que ya están terminados, que son públicos. Básicamente tienen la misma estructura, no es mucha la diferencia, pero en mi caso es más cómodo porque evito caer en algún problema institucional. Entonces, por eso el título se refiere a oportunidades de mejora para los planes estratégicos, en el sentido que ya hay varios de ellos que están públicos, hay varios de ellos a punto de ser publicados, y, partiendo de esa realidad, mi análisis y el análisis de Verónica se va a referir a cómo avanzamos con este material que ya existe. Para preparar esta presentación, pedí apoyo y quiero destacar a mi amigo Ovidio Melo, mi colega y amiga Verónica Delgado, y también a los señores Eugenio Celedón Cariola y Claudio Reyes, quienes elaboraron también planes estratégicos, y con ellos tuvimos una larga conversación sobre lo bueno, lo malo y lo feo de los planes estratégicos, y llegamos a algunas ideas que son las que voy a presentar acá. En general, los planes estratégicos de gestión hídrica son una iniciativa realizada por la DGA, ahí dice en el marco, en realidad debería ser asociada a la Mesa Nacional de Agua, que son planes que se han desarrollado para las cuencas priorizadas. En general son las cuencas más importantes, la Concagua, Maule, hay una serie de cuencas que ya se han terminado 10 planes, y consisten en uniformizar una metodología de trabajo. Ese es un primer punto interesante, en el sentido que se uniformiza la metodología de trabajo y se determinan una serie de elementos, se determinan balance hídrico, se determinan brechas y se proponen acciones. Algunos aspectos que quiero destacar sobre esto, en primer lugar, que son planes estratégicos por cuenca, son planes de gestión, ese es un punto importante, no son planes de obra como algunas veces hemos tenido en el pasado, porque involucra también no solamente la propuesta de obra, sino que propuestas de aspectos de gestión y uso de soluciones basadas en la naturaleza, como en el caso del Plan del Maule. Entonces son planes que incluyen todos los territorios que pueden estar dentro de la cuenca. Consideran el trabajo con los actores relevantes en cada territorio, organizaciones de usuarios de agua, industria, empresas sanitarias, servicios públicos, la academia. Dentro de la metodología de trabajo se incluyen mucho trabajo de participación ciudadana. Quiero aclarar algo a raíz de un comentario de una consulta que me hizo la senadora Allende, y dejar claro, cuando hablo de cuenca o territorio, para mí es una definición operativa. Puede que no sea la más correcta académicamente, pero al menos la que yo uso en forma cotidiana. La cuenca para mí es una unidad geográfica, está vinculada a un cauce, a una salida de agua, es una realidad hidrológica. El territorio es una unidad social. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, hay cuencas, como la cuenca del río de Guillín, que tienen varios territorios que no están vinculados socialmente. En el caso de la cuenca de Guillín, tenemos las termas de Chillán, donde hay un resort turístico, donde la gente va a esquiar, hace turismo, y la zona baja de la cuenca del Guillín, que es una zona agrícola. Bueno, no existe un camino que una ambos territorios, sino que tienen que pasar por Chillán, y la verdad es que tienen una tremenda desconexión social entre la gente que vive abajo en el Carmen, Pemugo, y la gente que vive arriba en la Tranca, en la volcán Chillán. Entonces,
algunas veces, dependiendo de lo que estemos hablando, voy a hablar de territorio, voy a hablar de cuenca, pero con esta definición. Aspectos destacables sobre los planes estratégicos. En primer lugar, bueno, yo soy bastante pro DGA, ustedes ya me escucharon la vez anterior. Los planes estratégicos han sido desarrollados por la DGA, que posee una amplia tradición en el desarrollo de estudios. Yo permanentemente en mi trabajo ocupo como insumo informes y estudios desarrollados por la DGA en distintos ríos, cuencas, acuíferos de Chile. Debo reconocer, y lo reconozco ante ustedes, que la DGA en ese sentido ha hecho un trabajo muy serio. Tienen profesionales que realizan la inspección fiscal, que en el caso particular de los planes estratégicos de gestión hídrica han tenido un comportamiento muy comprometido y de gran apoyo a los consultores. Yo doy fe de eso por mi experiencia en el proyecto del Biobío. No siempre uno tiene una contraparte tan colaborativa como ha sido la DGA ahora. En ese sentido, ese es un aspecto bien destacado. Los estudios que desarrolla la DGA, por otro lado, una vez que están aprobados, son publicados y están libremente al acceso de cualquier persona a través de la plataforma de la Dirección General de Agua. Eso también es importante destacarlo porque en este minuto ya hay 5 planes estratégicos de gestión hídrica que están libremente públicos, y no solamente el informe final, sino que además, y este es un cambio importante que ha ocurrido en los últimos años, está toda la documentación y todo lo anexo. Y están los análisis de datos, la cartografía SIC. Eso es muy, muy útil para poder seguir trabajando en recursos. Nos facilita mucho el trabajo y nos permite ir agregando esfuerzos. Entonces ese es un aspecto también destacable sobre estos planes de gestión estratégico, porque en cada cuenca lograron o buscan, y espero que todos lo logren, sintetizar la información existente sobre la cuenca. Se unifica la estructura del informe, lo cual también se agradece, porque al externo, cuando revisa el informe, ya tiene una idea clara de cómo identificar. Y lo otro que es sumamente importante es la unificación de las bases de datos espaciales, de los datos SIC. Esto, la verdad es que es, para uno que trabaja en el ámbito, es tremendamente relevante este logro. Y por eso lo quería destacar. Como decía, genera una base de datos con información disponible en cada cuenca. En el caso concreto del Biobío, donde yo trabajo, es la primera vez que se hace un modelo de agua subterránea completo para toda la cuenca, y entiendo que es la primera vez o una de las primeras veces que se hace un modelo hidrológico superficial, y es la primera vez que se hace un estudio integrado. Entonces, en general, hay una información muy útil que va a quedar disponible, como les decía, fácilmente para cualquiera de nosotros que pueda trabajar. Se hace un análisis a partir de esa información para determinar cuáles son los escenarios y las presiones que se están produciendo a partir del cambio global. Cuando me refiero a cambio global, no solamente me refiero al cambio climático, sino que también al cambio de uso de suelo, los cambios de los patrones agrícolas y las presiones sociales. En este minuto, por ejemplo, yo trabajo muy cercanamente con muchas organizaciones de usuarios de agua, y muchos de mis colegas que trabajan ahí están pendientes de qué es lo que va a pasar con la nueva constitución, cómo va a ser el tema de los derechos de agua, cómo van a ser las demandas de caudal ecológico. Eso muchos de los actores lo tienen muy claro y saben que ahí van a venir cambios que van a tener que adaptarse. Entonces, eso es algo que está en el ambiente. La gente lo que aspira es a trabajar bien, trabajar tranquilo. Entonces, en las conversaciones normalmente aparece este tema y cómo lo vamos a hacer. Va a haber un cambio importante en nuestra cultura de trabajo y no tenemos claro cómo seguir adelante. Entonces, en el plan en que se generan estos planes, en este trabajo se busca la forma de solución de los déficits
Identificar, por ejemplo, fuentes de agua, en algunos casos las cuencas más del norte ha sido mucho más crítico que en las cuencas del sur. Por ejemplo, manejo de acuíferos, recarga artificial o en el caso del norte, desalación. Entonces, para cada plan estratégico de gestión de recursos hídricos, se han identificado las brechas, que en algunos casos puede ser falta de datos. En el caso del Biobío, por ejemplo, un caso que a nosotros en el sur nos acompaña, es una información pobre del manto nival, de qué es lo que está pasando en la nieve y en los glaciares. Se busca soluciones basadas en la infraestructura, construcción de pozos, construcción de embalses en algunos casos, mejorar la gestión y también trabajar con la naturaleza, mejorar la reforestación o fomentar la recarga artificial de agua subterránea mediante zanjas o el uso de canales conjuntos. Entonces se define un plan estratégico, se analiza su implementación y se identifican los mecanismos de seguimiento y control. Perdón. Para resumir esto, entonces, los planes estratégicos han significado y significan y van a significar una base de conocimiento de cada territorio. Desde el punto de vista de la cuenca del Biobío, nosotros lo agradecemos porque no teníamos esa información sintetizada anteriormente. En el caso de otras cuencas como la de la Concagua, donde se han hecho muchos trabajos a lo largo de mucho tiempo, esa información ya existía. Pero en otras cuencas del sur, donde se está trabajando incluso más al sur de Temuco, la verdad es que no había tanta información y esto es un aporte. Entonces, en general existe consenso en que esto puede ser un peldaño inicial para una mejor gestión hídrica de cada cuenca o territorio. Ahora vamos a las oportunidades de mejora. Algunos comentarios sobre los planes actuales. Una preocupación que siempre salta es el mecanismo de licitaciones de estos planes. Son consultorías, la forma como trabaja la AGA, como decía, tiene una tradición de trabajo, lo hace. Pero siempre existe el riesgo de que una empresa que licita alguno de estos planes no tenga vinculación con el territorio y venga, haga la consultoría lo mejor que pueda, cumpla los plazos y se vaya. Entonces, ahí hay un tema que, por supuesto, no fue en el caso nuestro, porque nosotros somos del Biobío, somos Universidad de Concepción, y eso nos genera un compromiso mucho mayor a hacer bien el trabajo. Pero ese es un hecho de la causa. Otro tema es que se utiliza un modelo que es bastante complejo de manejar. Yo personalmente no lo puedo manejar, con todos los años de entrenamiento que tengo. Tampoco le he dedicado el tiempo para aprender a usarlo, debo confesar, he tenido que hacer otras cosas. Hay gente joven que lo está trabajando y que es especialista en ello. El tema de calidad de agua un poco quedó pendiente en ese sentido, en el caso concreto del Biobío, debido a la enorme calidad secundaria, como se ha referido Verónica. Quizás deberíamos haber extendido más el trabajo, pero no se pudo por los límites y alcances del proyecto. En el caso del Biobío, se pedía incluir en forma más intensa el tema de la norma de calidad secundaria. Pero como digo, el proyecto tiene una estructura que apuntaba más hacia la solución de brechas de disponibilidad de agua, y como se hizo una estructura unificada, cada proyecto tiene su alcance y limitaciones, y bueno, no se pudo avanzar más en este aspecto, y eso quizás ha sido un tema que ha generado mayor aprensión por parte del usuario. Como decía anteriormente, los planes estratégicos, y estas son palabras textuales de Eugenio Celedón, como lo decía, los planes estratégicos de gestión hídrica pueden ser considerados como un hilo conductor, pero lamentablemente no son vinculantes. Hay una serie de propuestas que involucran distintas reparticiones: Dirección de Obra Hidráulica, la Comisión Nacional de Riego, y el problema es que los planes no son vinculantes. Nosotros sabemos, y voy a ser sincero con ustedes, yo ya llevo bastantes años trabajando y he visto pasar distintos gobiernos, distintas autoridades,
y he visto este cambio que ocurre, sobre todo en las reparticiones públicas, de que hay cambios muy bruscos en la orientación, ya hay convenios y acuerdos que quedan en el olvido. Entonces, a los que ya llevamos cierta cantidad de tiempo nos preocupa que estos planes estratégicos no sean vinculantes, que no queden en el olvido y genere frustración nuevamente a los actores de cada cuenca. La implementación necesita el apoyo de otras reparticiones. Mencioné la Dirección de Obra Hidráulica, los fondos nacionales de desarrollo regional. Hay competencias de reparticiones. Me mencionaba el caso de un plan estratégico donde Directimar hizo algunas opiniones complejas. Está el Servicio de Salud, está CONAF, y hay un largo etcétera, de cosas que nosotros hemos visto en la práctica. Yo aquí voy a hacer algunos comentarios que vienen de la práctica de trabajar con organizaciones de usuarios, en muchos grupos de trabajo. Personalmente trabajé en la mesa de negociación del LAJA, he trabajado en muchas mesas, y siempre aparece, cuando hay un acuerdo, aparece una repartición que no fue considerada, dijo, no, y ese celo que hay entre los funcionarios, entre las reparticiones públicas, siempre es muy, muy, muy complejo, y para los privados nos genera bastante frustración. Porque el plan estratégico es un muy gran avance, pero lo lidera la DGA, y al final del día la DGA es solamente una repartición pública. Bueno, ustedes hoy día mencionaban que está en el Senado la nueva institucionalidad pública en torno al agua, lo cual lo celebramos bastante, pero es justamente apunta a este problema que lo vemos la gente, los que trabajamos en el mundo práctico. Yo soy profesor, soy académico, pero trabajo mucho con las organizaciones de usuarios, muchos proyectos, entonces uno tiene esta visión de esta diversidad y competencia entre las reparticiones públicas, que siempre ha sido un problema. ¿Cómo nos aseguramos entonces de que este plan estratégico de gestión hídrica sea un primer peldaño de una escala virtuosa y no solamente un elaborado piso que queda archivado? Dicho en forma más académica, ¿cómo nos aseguramos que estos proyectos no provoquen la frustración de los actores? Perdón. ¿Y quiénes son los actores locales? Son aquellas personas que vivimos, trabajamos, tenemos una fuerte vinculación con una cuenca o un territorio. Están las reparticiones públicas, la Comisión Nacional de Riego, CONAF, Dirección General de Agua, Dirección de Obra Hidráulica, INDAP, un largo etcétera de gente que de alguna forma u otra se relaciona con el territorio. Distintos tipos de empresas sanitarias, en el caso del Biobío, la celulosa, Nueva Aldea, en el caso de Itata, que participa activamente en la generación de la Junta de Vigilancia del Río Itata. La organización de usuarios de agua, que son las bases, las asociaciones de canalistas, comunidades de agua subterránea en el norte, en Copiapó, tienen un papel muy relevante en la administración del agua, la Junta de Vigilancia. Las organizaciones de la sociedad civil que representan el pensamiento de la gente son diversas y son sumamente importantes. Nosotros finalmente en la academia, que como alguien me dijo alguna vez, somos los guardianes del conocimiento de cada territorio y tenemos archivado en la mente todos los estudios, todas las cosas que se han hecho en el territorio a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la vida académica de nuestra institución. Porque es cierto, algunos actores llevamos más de 100 años trabajando en los territorios. Yo represento la Universidad de Concepción, que ya cumplió 100 años, trabajando con la vocación de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Pero las juntas de vigilancia, la Asociación de Canalistas del Maipo, tiene más de 100 años. La Junta de Vigilancia del Río de Guillín, hace poco pude ver un decreto del juez de agua de 1917 en que establecía reparticiones de derechos de agua en el río. La Asociación de Canalistas de Maipo lo creó Bernardo Higgins en los primeros orígenes. Entonces, son instituciones que llevamos mucho tiempo y nos preocupa mucho esto, que se ven iniciativas, se ven muchos planes, se ven celebraciones,
pero hay cambios y nosotros quedamos y seguimos igual. Entonces, ¿cómo no aumentamos esa frustración? Entonces, en primer lugar, los planes estratégicos no son planes de obra, son planes de administración. Y no basta con que haya recursos para construir obras, porque son planes de gestión. Entonces, se deben crear la instancia para administrar las cuencas. Tiene que haber un respaldo para la gestión. Entonces, por ahí están las oportunidades de mejora. Yo quiero hacer un énfasis en que se ha discutido mucho sobre de quién va a ser el propietario de los derechos de agua. La verdad que el profesor Alex Duroyani, que es una autoridad en el tema, yo lo he escuchado muchas veces decir que da lo mismo quién sea el dueño del agua, porque los problemas de gestión son iguales independiente de quién sea el dueño del agua. Entonces, es importante preocuparnos de cómo hacemos una mejor gestión, cómo vamos a enfrentar los problemas a largo plazo generados por el cambio climático, la disminución de los recursos, desertificación, el crecimiento de la población y los cambios sociales, los cambios de paradigma, los cambios culturales que han ocurrido salvajemente en estos 30 años que tengo de vida profesional. Entonces, necesitamos buscar cómo implementar y gestionar los planes estratégicos de gestión hídrica. Y ahí hay una oportunidad. Yo aquí, es una opinión solamente, pero dado que se vislumbra que será necesario perfeccionar el funcionamiento de los gobiernos regionales y de los gobernadores regionales recientemente electos, creo que por ese lado se abre la oportunidad de crear consejos de cuenca y se crearía técnicas de recursos hídricos o administradores de cuenca, llamémoslos como queramos, pero la idea es crear instancias ejecutivas. Un consejo de cuencas, como bien lo discutimos en la sesión anterior en que participé, un consejo que integre las cuencas principales y las cuencas laterales y costeras asociadas. Ese era el punto que me hizo la pregunta la senadora Allende en su vez anterior y que después tuvimos una discusión, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de la cuenca del Biobío, debería integrar este consejo la cuenca del Andalién y las cuencas costeras, porque ahí hay acuíferos que están con problemas de suministro de agua. Hay gente que vive en Coronel, que pertenecen a cuencas muy pequeñas, pero que de alguna forma se tienen que asociar a la cuenca del Biobío. Lo mismo ocurre con Viña del Mar en Marga Marga, que mencionamos. Varios de nosotros somos de allá, algunos de ustedes están allá. En que Valparaíso depende de la Concagua, pero está Viña del Mar, por ejemplo, también depende de la Concagua, pero está en la cuenca del estero Marga Marga. Entonces, por eso que hablamos de consejo de cuenca. Ahora, para que esto funcione, tienen que haber representantes de los actores del territorio y de los servicios públicos, que nos conozcamos y a través de conocernos, dialogar, compartir información, se genera confianza. Y de esa forma se pueden definir políticas y espero aprobar los planes en forma vinculante. Eugenio Celedón, en forma muy acertada, usaba el ejemplo del sector sanitario, que ha funcionado muy bien acá en Chile, en la parte urbana, en el sentido de que el Consejo de Cuenca debería ser algo muy similar a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que propone la estrategia, y después la Secretaría Técnica de Recursos Hídricos o la Administradora de Cuenca, una unidad ejecutora que administre los planes. Sería el equivalente a la sanitaria en este caso, siguiendo con el ejemplo de Eugenio. Entonces, ahí nuevamente caemos, de acuerdo a mi visión, puede que esté muy equivocado, pero es una oportunidad de vincular estos planes estratégicos de gestión hídrica con los gobiernos regionales. De alguna forma tienen que ser integrados con los planes regionales de ordenamiento territorial y generar esta instancia que nos permita seguir avanzando en esta escalera virtuosa que nos puede llevar a manejar mejor los recursos hídricos que nosotros tenemos para nosotros y para el futuro. Bueno, eso es lo que tenía que comentarle. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arumi. Vamos a entregar entonces la palabra a Verónica Delgado y posteriormente hacemos las consultas. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien.
Bueno, muchas gracias por la invitación, señora presidenta. A través suyo le mando un saludo también a todos los demás senadores y desde la región del Biobío, de la Universidad de Concepción y del DAC, Programa en Derecho Ambiente y Cambio Climático. Siempre es un gusto poder aportar en estas discusiones. Hoy día vamos a hablar sobre oportunidades de mejoras de estos planes estratégicos. Yo lo haré desde lo legal. Y creo que es evidente que tanto la Constitución como el Código son textos que han quedado absolutamente atrasados y que la realidad, sobre todo hídrica y climática, la conflictividad socioambiental y la conciencia de la población en torno a proteger el tema del agua y respetar los derechos humanos relacionados, hace que nos cuestionemos entonces cómo podríamos avanzar, dado que las normas que tenemos no asumen los problemas del cambio climático, porque a esa época no los teníamos, no tenemos normas adecuadas para la sequía, que es la falta de precipitación, la escasez, que son problemas de mala gestión, las crecidas, las inundaciones, etcétera. Salvo pequeñas normas, el Código de Agua no está preparado para asumir el cambio climático con las normas que tiene. Y el artículo 299 del Código de Agua es el único que se refiere a la planificación, porque si hoy día estamos hablando de los planes estratégicos de recursos hídricos es porque es un plan, y eso implica una planificación, pero tal como está redactada la norma, ustedes pueden ver que se le da esta atribución a la DGA que no ha desarrollado en 40 años, no tenemos en general planes a nivel nacional en estos 40 años, pero la ley dice que esta planificación es para formular recomendaciones y después de la reforma del 2018 dice además, se modernizó, arbitrar las medidas necesarias para prevenir y evitar el agotamiento de los acuíferos. Pero bien dice el profesor Rojas en una publicación del año 2012 que ninguna de las recomendaciones o planes que la DGA formule tienen fuerza obligatoria. A eso se refería el profesor José Luis Arumí diciendo que han visto pasar muchos planes, pero ninguno vinculante. Pero quiero llamar la atención en que el profesor Rojas dice, salvo que estos planes o recomendaciones sean aprobadas por otras instancias gubernamentales. Entonces aquí ya tenemos que abrir una ventana de que la DGA sola no puede hacer que sus planes sean vinculantes, pero sí cuando se relacione y sean aprobadas por otras instancias del gobierno. Estos planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca que estamos discutiendo actualmente en el proyecto de ley de cambio climático fueron presentados en realidad por el gobierno en enero del año 2019 como indicaciones al proyecto de ley de reforma al Código de Aguas. Y como allá no pasaron, buscaron ahora la instancia de incluirlo en la ley de cambio climático. Ahora, yo no sé si es para, en el fondo, un poco regularizar lo que se está haciendo o tratar de mejorar la normativa aplicable a estos planes, porque como bien decía el profesor Arumilla, estos planes se están haciendo. Y si yo comparo las licitaciones, como aquí en noviembre del 2019, revisé otra licitación del año 2020 y una licitación de este año, las bases en realidad de estos planes han ido mejorando, se han ido dando cuenta que tienen que avanzar en ciertas cosas. Pero ¿para qué son estos planes? ¿Para qué son estos planes? En las bases de licitación se dice que es un plan que va a orientar. Entonces ya ahí vemos que se parte diciéndole a las consultoras que este plan va solo a orientar la toma de decisiones mediante un portafolio de acciones que ellos tienen que presentar para la seguridad hídrica, que ustedes saben que es como el concepto moderno de lo que queremos en agua, tanto en las reformas al Código de Agua como en la Ley de Cambio Climático. De hecho, la expresión seguridad hídrica está agregada hoy día en nuestros compromisos internacionales en la NDC. Y se dice que también estos portafolios de acciones tienen que mejorar la información, las instituciones, la infraestructura, la adaptación
adaptación al cambio climático y a la gobernanza. Y se tienen que hacer proyecciones de cuánta agua va a haber, por ejemplo, al 2030 y al 2050, que son como las fechas típicas de los compromisos internacionales en cambio climático, al 2030 y al 2050. Y para ello, los proyectos son desarrollados por al menos 7 especialistas. Voy a destacar que se pide un especialista específico para calidad del agua, para modelación integrada y recursos hídricos, y para caracterización y modelación de las aguas subterráneas. De hecho, las últimas licitaciones están muy enfocadas en aguas subterráneas y por fin y por primera vez integrarla a las aguas superficiales. Tienen que hacer estos planes las consultoras en 10 meses, y ahí están los objetivos, dentro de los cuales uno, por supuesto, también es realizar un proceso de participación ciudadana. Ahora, se les pide a quienes liciten, a quienes ganen estos concursos, que recopilen una serie de antecedentes, pero que ellos sean los que tienen que ir a buscar estos antecedentes a la DGA, a la Dirección de Obras Hidráulicas, a la Comisión Nacional de Riego, a la Corfa, al CEA, al Ministerio de Medio Ambiente, a la CISA, a los conservadores, al Senagiomín, a las empresas sanitarias, porque todos bien sabemos que no tenemos plataformas integradas o modernas de toda esta información. Y esto es bastante agobiante. Ahora, llama la atención que no está indicado que se deba requerir información del Ministerio de Salud que tiene que ver con la calidad del agua potable, y bien sabemos todos los problemas que hay hoy día con el bloom de algas, etcétera, asociado al cambio climático. Más llama aún la atención que no esté incorporada la Superintendencia de Medio Ambiente, porque ella tiene información de todos los titulares del sistema de evaluación de impacto ambiental, con todos los monitoreos que hay sobre aguas superficiales y subterráneas. Esto sería muy importante que fuera entregado también para hacer estos estudios. Y también, por cierto, que nos llama la atención que acá tampoco está ni los gobiernos locales ni los gobiernos regionales, que va a ser el punto central de esta exposición. Los que se adjudiquen estos estudios tienen que terminar con un gran producto, ¿verdad?, que es un portafolio de acciones, y aquí quiero destacar este punto porque está en discusión en la Ley de Cambio Climático. En las bases de licitación se pide que hay que identificar un portafolio de acciones, y primero hay que buscarlo en todos los bancos de proyectos MOP, de otros servicios públicos, de los organismos privados, de las organizaciones de usuarios. Hay que ver todos los planes y proyectos y acciones que ya están dando vuelta, para así sistematizarlas e identificar las acciones principales, ¿verdad?, que se le van a poder proponer a la DGA, y se debe indicar, y esto es muy importante porque no lo estamos logrando en la Ley de Cambio Climático poner, se debe indicar el responsable de cada acción y el presupuesto estimado. Y hay que dividir cuáles son acciones de responsabilidad de la DGA, de los otros organismos del Estado y de los privados. Entonces, que pareciera ser un aporte importante que hacen las bases, de decirnos que hay que indicar responsable y un presupuesto y segregadamente, se pierde la discusión que estamos teniendo en la Ley de Cambio Climático, y entonces uno se pregunta cuán vinculante es, una vez que se aprueba, si no están indicados los responsables. Y en el portafolio de acciones, si bien no se nombran las soluciones basadas en la naturaleza de manera expresa, yo sé que hay planes que las han terminado considerando, pero la DGA en sus bases nos señala cuáles podrían ser estas medidas o estas acciones que, repito, pueden ser responsabilidad de la DGA, de otros organismos del Estado y de los privados. Y se habla de embalses, desalar, recarga acuíferos, reutilizar aguas tratadas, pozos de extracción, el trasvase de cuenca, la transferencia de agua desde regiones, aquí está la carretera hídrica, formar nuevas organizaciones de usuarios, fortalecer las existentes, avanzar en coordinación, todo lo que pueda mejorar la eficiencia en el riego. También hay medidas de conservación, de que puedan ellos proponer dejar caudales para recuperar acuíferos, para mejorar la calidad de las aguas contaminadas, expropiar o aquellas zonas en que hay que comprar derechos de agua o dejar reservas o mejorar las extracciones. No hay nada en este listado, que yo entiendo que no es taxativo, del riesgo de inundaciones y de las crecidas. O sea, este plan que es para cambio climático no lo señala, al menos expresamente, pero igual
las propuestas pueden ir encaminadas allá. Y como les digo, la propuesta de los planes de recursos hídricos en cuenca estratégicos, que no fue aceptada en la reforma del Código del Agua, se introdujo en el proyecto de ley de cambio climático, y se habla expresamente en el mensaje que se han agregado estos planes porque nuestra mayor vulnerabilidad es el agua, y que hay una clara finalidad, que estos planes estratégicos asuman los efectos del cambio climático, resguarden el acceso al agua, pero también la conservación de los ecosistemas. Durante la discusión, y este trabajo lo realicé con la doctora Alejandra Estera, que ustedes también escucharon con relación a la calidad del agua, y que es una investigadora, ¿verdad?, del Centro EULA de la Universidad de Concepción, se ha logrado avanzar incorporando en la elaboración de estos planes al Ministerio de Salud. Se ha agregado, de acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y el CR2, que agreguemos la recuperación de acuíferos no solo cuando hay daño, sino cuando hay riesgo. Logramos bastantes mejoras. Sin embargo, esta presentación tiene que ver más bien con lo que ha quedado pendiente. ¿Qué mejoras faltarían? No se ha logrado que el plan tenga medidas y acciones con indicación de los responsables. La DGA no ha querido incluir hasta ahora que frente a cada acción haya un responsable, y en realidad ya vemos cómo se les pide a los consultores que lo hagan. Entonces, en realidad no entendemos por qué no se diseñaran los responsables, y que esto ayudaría si logramos que estos planes sean vinculantes. Y además, porque todos los planes de la ley de cambio climático, todos tienen las medidas y acciones con plazo irresponsable, salvo este sería el único que no tendría la indicación de la repartición del Estado o de otras organizaciones como responsable. En segundo lugar, tampoco se ha logrado que el plan incorpore una modelación de calidad de aguas superficiales y subterráneas. Hay toda una caracterización en base a la disponibilidad y proyecciones al futuro en relación a la cantidad, pero en relación a la calidad de agua no se ha logrado que estos planes incluyan una modelación de las aguas superficiales y subterráneas. Y esto es como contradictorio, porque el plan hace recopilar toda la información de calidad. Entonces, ¿para qué si no vas a hacer una modelación? O considera un plan de recuperación de acuífero ante problemas de calidad. Bueno, entonces, ¿cómo no hacemos una modelación? Además que se habla de seguridad hídrica, y la seguridad hídrica trata los problemas de contaminación, o se dice que no hay suficiente información, pero en las bases de licitación se puede poner que se haga esta modelación de calidad de agua superficial y subterránea en la medida que haya información. Pero si ya se solicita en la ley, esto quiere decir que todos tienen que ir avanzando a recuperar esta información, y como digo, sobre todo a través de un protocolo que espero se firme entre la DGA y la Superintendencia de Medio Ambiente, porque ellos tienen valiosa información para todos estos estudios. Y también se nos ha dicho que es como confundir los roles entre la DGA, que se preocupa de la cantidad, y el Ministerio de Ambiente de la calidad, pero eso bien sabemos que no es así, porque la reforma del 2018, tramitada aquí en este Senado, se incorporaron varias normas con la palabra calidad en relación a las competencias de la DGA, y sobre todo de la sostenibilidad de los acuíferos, que es un concepto que está regulado en el reglamento y que incluye falta de agua y contaminación de la napa subterránea. Sostenibilidad incluye disponibilidad e incluye calidad. Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que la norma, que actualmente solamente considera una modelación hidrológica e hidrogeológica, considere además la modelación de la calidad del agua superficial y subterránea, pero de manera coordinada entre todos los organismos que tienen que trabajar. De hecho, la profesora Alejandra Stern me decía que como no actúan coordinadas, es muy frecuente que cuando el Ministerio del Medio Ambiente quiera modelar calidad, va a encontrarse con que ella ocupa un modelo distinto al que ocupa la DGA, y va a tener que hacer toda la calibración de nuevo en cantidad. Y entonces se van a duplicar esfuerzos y se van a gastar recursos. Entonces lo ideal es que actúen coordinados. Y también es importante que en la discusión de la ley de cambio climático se quiere hablar de la calidad solo físico-química del agua. Nosotros habíamos propuesto que se consideraran los parámetros biológicos, hasta ahora no se ha logrado, pero vemos que las bases de licitación, las últimas, ya incorporaron
la caracterización biológica, por lo tanto creemos que la ley también puede ir. Un tema muy importante es respecto a los usos prioritarios, porque si bien el artículo 5º de la Ley de Cambio Climático, el proyecto de Ley de Cambio Climático, dice claramente que la estrategia climática de largo plazo debe obedecer al lineamiento de resguardar el uso del agua para consumo humano de subsistencia y saneamiento, y en segundo lugar, para la conservación de la biodiversidad, y entendemos que son usos prioritarios, respecto a los planes de recursos estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, solo se estaría considerando como uso prioritario el consumo humano a mano izquierda. Y nosotros estamos proponiendo a mano derecha que se incorporen los dos para que haya coherencia con el artículo 5º de la Ley de Cambio Climático. Tampoco se ha logrado que el plan se revise cada 5 años, solo que se actualice cada 10, pero la experiencia que tenemos desde el mundo ambiental, en que la ley del ambiente nos dice que hay que revisarlos cada 5 años y eso no se logra, pensamos que es tremendo señalar que solo se actualicen cada 10 y que el argumento sea que la DGA va a tener que hacer cada 10 años 10 planes de recursos hídricos por año. Eso no es un argumento suficiente, hay que pensar a largo plazo y pensamos que una revisión temprana que se cumpla así efectivamente cada 5 puede determinar que es necesario actualizarlo incluso antes de tiempo. Finalmente me voy a los que son los problemas más importantes y que coinciden con lo que ha destacado el doctor Arumí. No se ha logrado que en la elaboración de estos planes de recursos hídricos participen en la elaboración el gobierno regional o los gobiernos regionales respectivos que tengan presencia en la o las cuencas que correspondan al plan que se está elaborando. Y un segundo problema que hasta dicho por la OCDE, por el Banco Mundial, en los informes de desempeño ambiental, siempre nos ha dicho que nosotros no integramos la variable hídrica en el ordenamiento del territorio, que se toman las decisiones para determinar los usos prohibidos o usos permitidos en zona rural, o ahora con el PROT, los usos preferentes que se van a poder establecer de manera vinculante por primera vez para la instalación de proyectos en el CIA de infraestructura y de actividades productivas, no se considera la variable hídrica, ni en los IPT, el Instrumento de Planificación Territorial Urbano, ni en el mundo rural con el futuro PROT. Entonces lo que nosotros abogamos es que en la Ley de Cambio Climático, donde se van a crear y aprobar estos planes estratégicos de recursos hídricos, ellos realmente nos ayuden, sirvan, sean un paso importante y solucionen estos dos conflictos. Para ello pensamos que hay posibilidades de mejora y hemos incluso señalado las propuestas. Este proyecto de ley ingresó, como lo hizo en el Código del Agua, diciendo que estos planes solamente eran elaborados por la DGA. Esta norma ya se mejoró en la discusión en el Senado del proyecto de ley de cambio climático y ya se dice que tiene que ser con la colaboración de medio ambiente, como ocurre en casi todas partes del mundo. Yo hice un estudio comparado y en general estos planes siempre se hacen con medio ambiente. Se incluyeron también minería, agricultura, salud y el Ministerio de Ciencia. Pero la propuesta nuestra va más allá. Primero, que no sean en colaboración, sino que en conjunto, que todos estos organismos se entiendan desde el día 1 haciendo este plan. Un plan lo podrá hacer una consultora, pero al momento en que sea aprobado por la autoridad, tiene que ser trabajado en conjunto por todos para que todos se involucren y se hagan responsables de las medidas que requieren financiamiento para que sean implementadas. Y por eso es que es tan importante incluir desde el día 1 a los gobiernos regionales que hoy día son lo más cercano a lo que tenemos con la vinculación del territorio. El profesor Arumí decía, y qué mejor que dentro de estos gobiernos regionales, 1 o 2 que estén representados en la cuenca, lleguemos a los organismos de cuenca por fin, donde haya representación del Estado, de los usuarios y de los sin derecho, de la academia, etcétera. Yo creo que este podría ser un aporte importante. Por ejemplo, en la norma que regula los planes de acción regional
de cambio climático, se dice que estos planes regionales, que las regiones se tienen que ajustar a la estrategia climática de largo plazo, a todos los planes sectoriales de mitigación y adaptación y a los planes comunales de mitigación y adaptación. Pero no se incluye a los planes estratégicos de recursos hídricos. Yo creo que aquí es muy fácil agregar que los planes regionales de cambio climático tienen que ajustarse al agua que haya en la cuenca. Y este plan estratégico es el que nos va a decir cuánta agua hay, cuánta agua se proyecta que haya, y cuánta calidad del agua hay y cuán deteriorada va a estar si hay menos agua cuando el río pierda su caudal de dilución. Entonces, y los acuíferos que puedan contaminarse. Entonces, yo creo que las decisiones se tienen que tomar con un insumo importante que van a ser estos planes, más aún cuando la norma dice que los planes de acción regional de cambio climático tienen que identificar y priorizar medidas que cuenten ya con financiamiento del gobierno regional. Entonces, si uno no invita desde el día 1 al gobierno regional a participar y no lo hace al hacer su plan de acción regional, mirar el agua, difícilmente luego va a financiar estas medidas. Por otra parte, el proyecto de ley de cambio climático modifica la ley de urbanismo y dice que el plan regional de ordenamiento territorial tiene que estar en coherencia con la estrategia climática de largo plazo y con el plan regional de cambio climático. Y nuevamente deja fuera a los planes estratégicos de recursos hídricos, y yo creo que es fácil aquí agregarlo. Lo mismo, el artículo 41 señala que los instrumentos de ordenamiento y planificación del territorio, los planes comunales, los planes intercomunales, tienen que respetar, tiene que respetar los instrumentos de gestión del riesgo de desastre. Es la única obligación. Los planes comunales tienen que respetar los instrumentos de gestión del riesgo de desastre. Bueno, yo también creo que aquí se tiene que incluir a los planes estratégicos de recursos hídricos, que se refiere específicamente a los riesgos también asociados a los recursos hídricos. Y el artículo 12, que yo creo que está entendido al revés, porque dice que en la ley de cambio climático dice que los planes estratégicos de recursos hídricos deberán ser consistentes con los planes regionales de cambio climático. Y yo creo que es al revés, que los planes regionales de cambio climático tienen que hacerse considerando los planes estratégicos de cuenca, es al revés. Y como les digo, nuestra idea es que los planes de recursos hídricos sean un insumo importante para la elaboración de todos los instrumentos que tengan que ver con el cambio climático en esa ley, pero sobre todo con los instrumentos de planificación territorial y de ordenamiento territorial. Así que creemos que hay oportunidades de mejora para que estos planes realmente nos sirvan en los territorios. Creo que podemos avanzar, ¿verdad?, en acuerdo en el trámite en que está. Esperamos que haya sido muy útil esta conversación y les queremos contar, José Luis no sabe que lo voy a contar, pero les queremos contar que después de muchos años trabajando juntos, un ingeniero y una abogada, hemos escrito un libro que se llama El modelo chileno de regulación de las aguas subterráneas, críticas desde el derecho ambiental y las ciencias ambientales, un libro que resume en 400 páginas 7 años casi de trabajo conjunto y que esperamos pronto ponerlos a disposición de ustedes gracias al financiamiento del Centro CRIAM y de la editorial iberoamericana Tirán Lo Blanche. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por esta exposición que nos entrega conocimiento, insumos, al igual que el profesor Arumi, para lo que nosotros hacemos, toma de decisiones políticas a través de la legislación. Y nos queda claro que los planes estratégicos, hasta ahora los planes estratégicos de gestión hídrica han sido un buen espacio de generación de conocimiento. Creo que, por cierto, hay ahí todo un insumo importantísimo para poder fortalecer lo que ustedes señalan como déficit en cada una de sus intervenciones, que son las tomas de decisiones políticas, para efectivamente transformarlos en instrumentos puestos a disposición de lo que se proponen. Incidir, ¿cierto?, en el espacio del territorio, en las cuencas, y mejorar la vida de las comunidades. Así que yo creo que han sido unas exposiciones que nos entregan gran conocimiento, y por cierto hay varias propuestas a la ley de cambio climático que entiendo hasta hoy día en la Comisión de Medio Ambiente, para poder tomarlas, ¿no? Yo creo, colegas, que
que es importante considerar las propuestas que nos han hecho, dado que van dando cuerpo a que estos planes de gestión hídrica de verdad se transformen en instrumentos que aporten al cambio y al resguardo de los territorios en un aspecto tan sensible como es hoy día el acceso al agua, y no se transforme en un instrumento de frustración, como nos han señalado tanto la profesora Delgado como el profesor Arumi. Así que muchas gracias por esta intervención, y por cierto, vamos a estar atentos al libro que nos ha informado Verónica, porque contiene ahí mucho conocimiento importante para nosotros. Así que, colegas, no sé, les ofrezco la palabra para consultar las muy contundentes, sólidas intervenciones tanto de Verónica como de Verónica y José Luis Arumi. Presidente. El senador Castro. La verdad que agradecer la presentación de los profesores y hacer un comentario. La verdad que yo creo que el análisis existe. Yo creo que los insumos que ustedes nos entregan, los estudios que se han hecho, todos estos planes estratégicos que se han desarrollado, hay cierta claridad. Llama la atención de que no sean vinculantes. Entonces, ¿qué es lo que uno se da cuenta en esto? A ver, sabemos nosotros que tenemos un problema de falta de agua, de recursos en diferentes cuencas, pero lo que no hemos podido conseguir, yo creo que por eso quiero un comentario esto, de que quienes dirigen el país, cuando uno habla de un presidente, a lo mejor de un ministro de Obras Públicas, y ahora en el futuro de los futuros gobernadores, esas personas tienen que tener un compromiso con una necesidad que se tiene. Y cuesta entender a veces cuando aparece un presidente de la República y que hablan todos estos temas y todos lo sabemos y se repite y uno lo vuelve a escuchar, pero no se materializa en lo que realmente se necesita en las diferentes cuencas. Y ese es un tema, por eso yo digo, hago un comentario más que pregunta, porque, como digo, me llama la atención que esto no sea vinculante. Pero uno va a decir, ¿cómo lo vincula un ejecutivo, el presidente? ¿Cómo lo vincula? Tiene que vincularlo con una cantidad de recursos, a lo mejor para obras públicas, para hacer las inversiones necesarias. Y eso no se da, porque cuando aparece el ministro de Obras Públicas pidiendo recursos para su cartera, no se consideran estas construcciones de embalses que son tan necesarios en muchas cuencas, o la construcción de APRs, que aparecen recursos para APR, pero nunca se proyectan, nunca se formalizan esas construcciones. Entonces, es ahí donde uno, no sé si se pueda lograr que todos estos planes estratégicos que tienen ya una visión clara de la problemática, de ver cómo a lo mejor, o la misma DGA se transforma en una institución, que esperamos que así se formalice, de poder que tenga las atribuciones y recursos necesarios para tomar de inmediato las acciones. Entonces, uno queda con esta sensación de que las autoridades no ven el problema como nosotros lo vemos quienes estamos en esta comisión, o quienes hacen los estudios, o quienes vivimos en las diferentes cuencas, conocemos la problemática de lo que significa el riego, los aprovechamientos indebidos de muchos actores de una cuenca, y esa es la parte que uno siente un dolor, yo diría un dolor por no ser ejecutivos en hacer los actos, en tomar las decisiones, en hacer las obras que sean necesarias. Por eso yo digo, esto es un comentario. Me gustaría saber qué es lo que deberíamos hacer o qué deberíamos pedirle nosotros a nuestros autoridades o futuros presidentes o presidentas o también a los gobernadores, cómo avanzar en esto, porque no me cabe ninguna duda que deben haber en algunas cuencas también decisiones o consejos de que tenemos que desalar una cantidad de agua necesaria para el consumo humano y a lo mejor hasta para riego en algunas cuencas que son más cercanas,
pero esas inversiones requieren voluntad. Y ahí es donde uno no encuentra la voluntad. Por eso uno queda con esa sensación de que nos tenemos un vacío en nuestra capacidad de ser ejecutivos, de terminar esto, porque, como digo, yo he escuchado muchas opiniones y todos llegamos a lo mismo, pero no avanzamos en lo que es importante, que es materializar las obras. Por eso yo digo, hago un comentario. Me gustaría saber qué más podemos hacer nosotros de nuestra humilde posición para exigir que esto se haga. ¿A quién? Al ministro de Obras Públicas, al presidente, a los gobernadores regionales, porque nosotros somos, como digo, legisladores, pero creo que ya todo está hecho. Pero falta esa parte importante que es terminar la obra, hacer la obra, materializar la obra para dar la solución definitiva al problema que tenemos y que vamos a seguir teniendo en el tiempo. Por eso yo hago un comentario, pero si hay una respuesta que me aclare más esto, yo estaría muy feliz. Muchas gracias. Gracias, senador Castro. Ofrezco la palabra. Senador Latorre. Después, senadora Allende. Gracias, presidenta. Bueno, junto con saludar y agradecer las presentaciones de potentes académicos que llevan mucho tiempo, ¿no?, investigando desde el territorio, desde lo local, desde lo práctico, como decía el profesor Romy también. Y se nota, y quiero aprovechar la oportunidad para preguntar sobre el Código de Agua, justamente porque se nota que han seguido el debate legislativo, han seguido el proceso de indicaciones. Es muy interesante lo que nos comentan respecto a esta indicación que se quiso incorporar en la reforma del Código de Agua, pero que ahora la buscan incorporar en la ley de cambio climático, que lo está viendo, de hecho, la senadora Isabel Allende está ahí en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces se nota que han seguido el debate legislativo, un proceso largo, ¿no?, de reforma parcial al Código de Agua que heredamos. Y que, claro, además en su introducción decían no incorporó las variables que hoy día son fundamentales, ¿no?, de cambio climático, de sequía, la escasez hídrica que se ha decretado en nuestro país en muchas regiones, sobre todo en la zona norte, central, y cómo aumenta también la desertificación. Entonces mi pregunta ahí, desde el conocimiento que tienen, desde la opinión que nos puedan dar sobre el Código de Agua, esta reforma parcial al Código de Agua, y su relación con el proceso constituyente que aporta en nuestro país. El próximo domingo 4 de julio comienza el órgano constituyente a funcionar, y sin duda alguna será uno de los temas centrales el agua, ¿no?, el derecho humano al agua, el bien común, el bien nacional de uso público, la gestión para sus diferentes usos, etcétera, ¿no?, la sostenibilidad del recurso hídrico. Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto de este Código de Agua, que si bien no lo estamos tramitando acá en la Comisión de Recursos Hídricos, pero quiero aprovechar la oportunidad, ya que tenemos a dos grandes académicos con vasta experiencia en investigación respecto a este Código de Agua, esta reforma parcial y también el proceso constituyente? Yo escuchaba al profesor, decía, claro, tal vez no es tan importante de quién es la propiedad de los derechos de agua, sino que más bien pongamos el acento en la gestión. Pero sin duda alguna, en mi opinión, digamos, que en una matriz de tanta privatización, ¿no?, de una privatización extrema, digamos, del agua en nuestro país, y una institucionalidad también frágil, sin duda que dificulta aún más la gestión. Entonces, creo que son temas que están relacionados, y me gustaría su opinión respecto de la reforma del Código de Agua y el proceso constituyente, ¿no? Conversábamos el otro día con la senadora Adriana Muñoz, y hay que hacer el diálogo entre ambas cosas, porque en el fondo podemos terminar aprobando algo ahora, pero que después haya que, a la vuelta de la constituyente, seguir modificando, ¿no? Entonces, esa discusión me parece que es muy pertinente para el momento que estamos viviendo, los datos también que tenemos en nuestro país. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senador Latorre. Senadora Allende pido también la palabra. Bueno, yo quiero partir por agradecer a los profesores que nos han hecho esta presentación, el trabajo que están haciendo desde la Universidad de Concepción y la
la larga experiencia. Por cierto, felicitar a la profesora Verónica Delgado por el libro que acaba de anunciar. Tremendo trabajo, 7 años de trabajo que afortunadamente se han plasmado en ese libro, digamos, que esperamos que sirva muchísimo para poder ir mejorando. No puedo dejar de sentir que tenemos tantos temas en simultáneo. Tiene razón el senador Latorre decir, bueno, me gustaría saber cómo ustedes miran la reforma del Código de Agua que se lleva años tramitando y este nuevo proceso constituyente. Nosotros en la Comisión de Medio Ambiente hemos estado trabajando intensamente la ley marco de cambio climático. Todo lo que signifique mitigación, adaptación, en fin, los planes estratégicos, nacionales, regionales, etcétera, etcétera. El capítulo justamente sobre agua o los planes de recursos hídricos, los planes estratégicos de recursos hídricos, está pendiente. Eso no lo hemos todavía. Es el último capítulo que tenemos pendiente, si no me recuerdo mal, porque ha sido una tramitación intensa. Quiero decirles que había más de 700 indicaciones. Nos hemos concentrado porque creemos que es extraordinariamente relevante sacar este proyecto y estamos a punto de terminarlo. De hecho, creo que tenemos una sesión más y nada más. Pero en lo que se refiere y las observaciones que nos hacían los profesores, particularmente la profesora Delgado, creo que están pendientes. Y no hubo ahí un acuerdo en nuestra mesa técnica que conformamos con el apoyo del CR2, de la Universidad de Chile y nuestros asesores. Así que yo diría que ahí, en ese punto, tenemos que prestar atención, como todavía no se ha terminado de tramitar ese capítulo. Creo que es extraordinariamente importante que veamos estas observaciones. En ese sentido ha sido muy útil esta sesión que nos ayudará a hacer observaciones críticas o tratar de que esto tenga vinculación, que tenga responsable, en fin, los temas que no importan. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar de sentir lo que decía antes, está la reforma del Código de Agua, ley de marco del cambio climático, nueva institucionalidad, digamos, en términos del agua. Yo creo que son temas muy importantes. No sé si todo esto logra dar una dimensión de conjunto más integral como país, que además somos extraordinariamente vulnerables al cambio climático. Entonces, para nosotros es muy complejo porque ya lo estamos viviendo, digamos, hace ya un buen rato la situación que tenemos. Entonces tenemos que avanzar en cómo tener una mirada que permita ver desde las consecuencias que implica el cambio climático, desde un modelo de gestión que evidentemente tiene fallas. Es un modelo que ha generado una situación que a mí me resulta, lo he dicho muchas veces, me resulta muy complejo, muy difícil de aceptar que nosotros podamos tener, digamos, gente que ni siquiera accede al consumo humano del agua, que tengan que estarse abasteciendo vía camiones aljibes. Y que tenemos que luchar para que sea 100 litros y no 50 en plena pandemia. O sea, francamente es como una contradicción. Yo no estoy tan clara, siempre he dicho lo mismo, creo que hay un problema de gestión, pero también creo que hay un problema del modelo en sí, y el modelo en sí no es solo un tema de gestión, vuelvo a lo mismo, sino que también tiene que ver cómo se han entregado esos derechos de aprovechamiento y cómo se han concentrado esos derechos de aprovechamiento y cómo se usan esos derechos de aprovechamiento. Entonces también tiene que ver para mí con la propiedad, no es trivial, no es solamente gestión, sino que lo que hace este modelo es, a mi modo de ver, genera una forma justamente de aplicación que hace que algunos tengan en demasía el aprovechamiento y otros simplemente no acceden. Entonces creo que ahí hay un tema bien de fondo que no sé si lo va a solucionar o cómo lo vamos a solucionar mientras no tengamos esta mirada mucho más amplia como país. Y creo que indudablemente va a estar relacionada, no tengo ninguna duda, que es en todos lados, ya se ha dicho, creo que no hay ningún convencional de los actualmente elegidos que van a empezar en función en unos pocos días más, que no haya dicho que tenemos que revisar justamente cuál es el actual modelo de mercado de agua en este país. Y que no tengo ninguna duda que va a haber mucha propuesta en relación a cómo modificar ese modelo que ha significado lo que yo ya he dicho, concentración y no todos acceden. En resumen, Presidenta, este es un tema que todos entendemos que vamos avanzando en información, porque mientras no tengamos información es muy difícil hacer una buena gestión. O tomar las mejores medidas de políticas públicas, porque si usted no tiene la información clara, muy difícil hacer entonces decisiones que evidentemente
les falta. Entonces tenemos que avanzar en la calidad del agua, tenemos que avanzar en las aguas subterráneas y superficiales, tenemos que avanzar en muchas cosas que todavía están mejorando, pero todavía son insuficientes. La primera lección que yo siempre digo es, primero tenemos que tener toda la información disponible y avanzar en aquello para poder tener las mejores decisiones. Y segundo, tiene que tener una mirada más integral. No podemos ir parcialmente, que es la sensación que a mí me deja, que por un lado vemos cambio climático, por otro lado vemos el código de agua, por otro lado vamos a ver la nueva institucionalidad, y no sé en qué momento tenemos esta mirada más amplia en general como país, que nos haga ver cómo vamos a enfrentar, digamos, la situación actual que tenemos. En cualquier caso, yo quiero agradecer las presentaciones y señalar lo que ya dije. Nos queda justamente pendiente el tema de los planes estratégicos, recursos hídricos, ver cómo se insertan, qué grado de vinculación, quiénes son responsables, quiénes participan. Y sí termino con una cosa, Presidenta. Creo que es muy importante la mirada territorial que nos presentan ambos profesores. Creo que esto es muy importante. Nosotros no podemos imaginarnos un verdadero plan de cuenca, de manejo integrado de cuenca, si no tenemos todos los actores, pero además mirando entonces al territorio, y el territorio y todos sus actores. Entonces yo creo que la propuesta que ellos hacen de una activa participación del gobierno regional con los planes de regulación de ordenamiento territorial, en fin, son fundamentales. Y no sé si eso le hemos tomado suficientemente el peso. Estamos en un proceso también nuevo, no solo de convencionales, sino que también de gobernadores, y una de las dificultades que tenemos todavía, las insuficientes atribuciones o competencias que tenemos que seguir desarrollando, y que es un proceso que se pone en marcha y que va a irse consolidando, por supuesto. Pero creo que es muy fundamental que tengan mucho que decir en relación a los planes estratégicos de las cuencas, de los territorios donde ellos van a gobernar. Entonces yo creo que esta mirada es sumamente importante. Y termino, Presidenta, diciendo que entiendo que hubo dificultades, creo que no podían asistir, en fin, pero yo también espero que podamos invitar a la Fundación Chile, que creo que también tiene una mirada en relación a lo que son los planes integrados de manejo de cuenca. Creo que también sería muy importante escucharlos, y que valdría la pena, porque si no me equivoco, creo que lo dijeron una vez que vino Ulrike a presentarnos. Ellos han hecho un estudio también bien importante en términos de, y tienen todo un diagnóstico en relación a lo que son los estudios de las cuencas. Muchas gracias, Presidenta, y nuevamente agradecer a nuestros expositores. Muchas gracias, senadora Allende. Ahí tengo eco, no sé por qué. Bueno, ¿algún otro colega quiere hacer uso de la palabra? Senador Alvarado, antes de darle la palabra a nuestros invitados. Senador Alvarado tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Primero que nada, agradecer las exposiciones. Y en segundo lugar, compartir lo que dice en relación con la preponderancia o la importancia de la dirección de las regiones a través de las gobernaciones respecto a la mirada sobre este tema, porque no debemos perder de vista que a través de las gobernaciones regionales se traduce todo lo que es el plan de desarrollo integral de una región, y donde obviamente los recursos hídricos son de primera importancia, de primera prioridad. Y en esa planificación de carácter estratégico, indudablemente que la mirada del gobernador regional, los CORES y las otras autoridades debe estar muy presente. Pero tenemos un vacío, y ese vacío pasa que hoy día la legislación tal cual está de instalación de los gobernadores regionales tienen facultades, por decirlo menos, bastante precarias y mínimas. Por lo tanto, aquí se requiere todo un esfuerzo de muchos años en donde se pueda traducir en esa participación real y efectiva. Pero sí, esas facultades, si bien es cierto, están limitadas desde el punto de vista de la acción, de la ejecución, no están para nada limitadas desde el punto de vista de la planificación del territorio y el desarrollo integral del mismo. Por lo tanto, lo que se puede hacer en esa materia de planificación del desarrollo a nivel regional, obviamente, posteriormente las autoridades que tengan la facultad de acción tendrán que trabajar en concordancia a ese plan de desarrollo. Así que agradezco las
las exposiciones que hemos escuchado durante esta mañana. Muchas gracias, senadora Alvarado. Voy a entregar entonces la palabra a nuestros invitados. Verónica, profesora Delgado, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo lo que le voy a tratar de contestar cortito y un poco a todo. Al senador Castro, él preguntaba qué podemos hacer. Bueno, el llamado es a que aprovechemos que en la ley de cambio climático se están considerando los planes estratégicos de recursos hídricos. Hay un artículo 12 que ha mejorado bastante la tramitación y que puede mejorar aún más según nuestra humilde opinión, y que ese artículo ojalá se apruebe, porque la ley de cambio climático es una ley que está avanzando bastante rápido y va a salir, yo creo que antes que cualquier reforma al Código del Agua, así como estamos. Entonces puede ser una excelente oportunidad para que nazca en la ley este nuevo instrumento, que son los planes estratégicos de recursos hídricos, para que sea elaborado con más organismos, con la mirada territorial, que avancen en vinculatoriedad, porque si están en la ley de cambio climático, podemos avanzar más en que sean vinculantes, como son vinculantes todos los otros instrumentos que establece la ley de cambio climático. Y además que sean obligatorios considerarlos al momento de planificar el uso del territorio. Yo creo que con esos avances mejoraríamos bastante en materia de agua. En relación a lo que preguntó el senador Latorre, por su intermedio, presidenta, yo voy a contestar así, y la senadora Allende. Bueno, el libro que escribimos con José Luis, con el profesor Arumí, se llama El modelo chileno de regulación de las aguas subterráneas críticas, desde el derecho ambiental y de las ciencias ambientales. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es un cuestionamiento al modelo que hoy tenemos. Y saben que hemos conversado harto de este tema nosotros, en el sentido que hay otros países en que también las personas son dueños de sus derechos de agua o concesiones. Y hay otros países, pocos, en que también hay mercado de las aguas. Pero hay diferencias, porque en esos países en que hay mercado de aguas, los mercados son regulados. Es la autoridad la que siempre tiene que ser informada antes de una transacción, y ella es la que autoriza en qué parte de la cuenca y por qué periodo se van a poder vender estos derechos de agua. ¿Y por qué? Porque si tú no tienes esa información o el mercado no está de algún modo regulado, aunque sea poco, pero un poco regulado, ¿cómo vas a planificar de aquí a 10, 20, 30 años? ¿Cómo se planifica una cuenca si yo planifico para la agricultura y después esto se cambia a la minería? Cambia todo. Entonces, por eso que en las legislaciones más desarrolladas del agua puede haber mercado, pero más controlado. Y en el caso de la propiedad sobre las concesiones o derechos de agua, en los países en que existe esto, porque hay países que en sus constituciones, yo acabo de revisar 130, Chile es el único país que dice que hay propiedad sobre los derechos de agua, en ningún otro. Pero hay países que yo también sé que les dan la propiedad de la concesión, pero es una propiedad distinta a la propiedad que yo tengo en mi casa o que tengo sobre un auto. No se puede comparar ser dueño de mi casa a ser dueño de una concesión sobre un bien común que es de todos, de todos. Entonces, los países en que tú puedes llegar a ser dueño de eso, es que eres dueño de la concesión, pero con todo su régimen. Un régimen temporal, sujeto a caducidad, sujeto a revocación, con sanciones por el mal uso, y que te lo pueden quitar si no respondes al interés público o social. De hecho, las constituciones más modernas todas establecen que el aprovechamiento del agua tiene que ser sin perjudicar a lo colectivo, y es más, con beneficio de lo colectivo. Y esto incluso inspira la doctrina del Public Trust, que es la doctrina norteamericana sobre la protección de las aguas que han hecho los jueces, y que señalan el agua es de todos, todos se los pasamos como un trust al gobierno para que él lo cuide, pero no se hace dueño, y su deber es otorgar permisos, pero nunca perjudicando el interés público y el beneficio colectivo, porque esa es la finalidad del aprovechamiento de un bien común. En términos concretos, para contestarle al senador Latorre, yo creo que en la Constitución van a haber como dos polos. Uno que va a querer
que la norma de la propiedad de las aguas salga de la Constitución, porque en realidad no es tan importante. Puede haberla igual, pero ¿para qué va a estar en la Constitución como la norma más importante el agua? Mejor poner una norma que proteja el agua y que establezca el derecho humano al agua y el saneamiento, pero nosotros como profesores de derecho ambiental, o yo por lo menos, pienso que así como tiene que estar el derecho humano al agua, tiene que estar el derecho, el agua, en la protección del agua como soporta los ecosistemas. Porque si se muere el río o se seca la laguna Culeo no vamos a tener nada. Y eso significa que estamos modificando el código de agua cuando dice que el caudal ecológico se les pide solamente a los derechos nuevos. O sea, ese cambio en la Constitución implicaría inmediatamente cambiar en una cuestión sustantiva el código del agua, que yo creo que requiere la Constitución un poco de transformación para que el código de agua como que se tenga que actualizar rápido. Y la otra tendencia de la Constitución va a ser, yo creo, el imponer más bien, sacar esto de la propiedad, pero imponer más bien derechos fuertes del Estado y los privados, porque actualmente existe el deber del Estado de proteger la naturaleza. Yo creo que tenemos que avanzar a más deberes, pero deberes de los privados, de las empresas privadas y de todos nosotros, y no solo derechos, sino que deberes. Y dentro de los deberes establecer algo como lo que hace Alemania, que es que el Estado deberá respetar las bases naturales de la vida, no de la vida humana, las bases naturales de la vida, respetar los ciclos, respetar la recarga artificial de los acuíferos, etcétera. Y con eso, con todos esos deberes, han tenido una gestión en general impecable si uno lo compara con el buen desempeño ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Delgado. Ofrezco la palabra al profesor Arumi. Tiene la palabra, profesor. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón. Dos cosas que quiero destacar. Comparto plenamente lo planteado por la profesora Delgado. También ese libro me siento plenamente orgulloso, es un tremendo logro. Lo que yo quería plantear hace un rato quizás no se entendió, o puede que se haya malentendido cuando me refería a la discusión sobre la propiedad, es que perdón, a muchos de nosotros nos ha resultado, voy a volver a ocupar la palabra frustrante, esta discusión que se alarga por tantos años sobre la gran modificación del Código de Agua, que se ha visto entorpecida principalmente por el punto de la propiedad, cuando a lo mejor, y yo sé que ustedes han propuesto algunas normas de pequeñas modificaciones que permitirían avanzar en muchos aspectos. Yo, sinceramente, y planteando sobre algunas de las cosas que podíamos hacer, hay un tema en que los chilenos nos tenemos que sentir muy orgullosos en un aspecto relacionado con el tema de agua, que son nuestras organizaciones de usuarios de agua. Yo en lo personal llevo casi 25 años trabajando con la organización de usuarios de agua. Y claro, algunas veces se enreda la discusión sobre el tema de los derechos de agua y quién es propietario. Eso yo creo que va a quedar, espero, que quede resuelto con la nueva modificación, como lo decía Verónica. Pero independiente de la propiedad, que puede ser una concesión, yo comparto el criterio de la concesión, va a haber que administrar esa agua, y nosotros tenemos en Chile una larga tradición, y cuando me refiero a larga tradición, es impresionante cuando uno ve que la tradición de manejo de agua en Chile viene del mundo hispánico, desde Alhambra. Hace 1500 años los musulmanes establecieron un criterio de manejo de agua que nosotros lo heredamos a través de la corona. Pero no solamente eso, sino que en forma bastante virtuosa se incorporaron elementos de la América precolombina. Entonces, esta tradición de agua a través de los usuarios, esta tradición del manejo del agua a través del usuario, tiene raíces hispánicas, musulmanas, pero también compatibles con las raíces de los pueblos preincaicos. Entonces, frente a una cosa que nosotros nos sentimos muy orgullosos, hay algunas leyes, algunas propuestas, como por ejemplo la ley de organizaciones de usuarios, que apuntan a modificar algunos aspectos que debería ser simplificado. Yo en este minuto estoy participando en la conformación de la Junta de Vigilancia de Río Itata,
Y la verdad es que la cantidad de trabas que hay en el Código de Agua para generar una organización de usuarios de agua son bastantes, y al final uno se enreda entre un artículo que contradice otro y terminamos con las interpretaciones de los abogados, y es bastante complejo. Entonces, lo que yo veo que una forma de ir avanzando es simplificando algunos aspectos con leyes cortas que modifiquen algunos temas del Código de Agua. Sé que eso se está haciendo, que también sé que se tiene que perfeccionar en varios aspectos. En el tema de la Junta de Vigilancia, por ejemplo, la Junta de Vigilancia del Río Tata estaba está a punto de formarse, pero la estructura actual del Código de Agua la mandata a que se haga cargo de algunas cuencas paralelas que no tienen riego, que no tienen cultura del agua, que son de secano interior, cuenca intermitente. Entonces ahí se generan tensiones entre los usuarios por una cosa en que yo lo que veo es una desconexión entre la forma actual de la ley y el mundo real, porque obliga a usuarios de un río a tener que administrar un embalse que está ubicado a 120 kilómetros del río y que no tiene ninguna conexión social. A eso me refería con los territorios antes. Entonces, hay muchos aspectos que tenemos que perfeccionar en forma muy simple, o no, quizás nunca es simple en el tema legal, pero sin que no se entraban con el concepto de la propiedad, que yo estoy de acuerdo, que el tema de la propiedad, como lo decía la senadora Allende, es fundamental. Pero a eso es lo que iba, que podemos generar algunas leyes cortas, modificaciones pequeñas del Código de Agua, que nos harían más simple el trabajar. Con respecto a lo que decía la primera intervención, en el sentido de qué es lo que hacemos, yo creo que lamentablemente mucha de la gente que estamos en los territorios hemos visto muchas veces discusión entre las reparticiones públicas, porque las jefaturas siempre están en Santiago y hay cambios de criterio fijos cada 4 años, pero algunas veces cada 2 o 3 años, dependiendo de los cambios de jefatura. Y esa falta de continuidad nos genera bastante frustración a los que estamos en el territorio durante mucho tiempo. Entonces, es importante, ahora que se va a discutir la nueva institucionalidad del agua, tratar de ver cómo darle continuidad a las políticas, independiente del ciclo presidencial. Y ahí se asocian los planes estratégicos, a los consejos regionales de los gobiernos regionales que son electos. Es un tema que yo no tengo la solución, yo solamente veo la necesidad, pero quería dejárselos planteados. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Arumi. No sé si hay alguna otra intervención, pero creo que hemos hecho una conversación de máxima importancia, sobre todo de cara a los cambios que obviamente se van a producir en la nueva Constitución, que claramente por la composición de la Convención, el número 24 del artículo 19 no va a seguir existiendo. Eso es, yo creo que lo vamos a tener muy claramente. Hemos intentado a través de esta comisión, con la senadora Allende, bueno, y otros colegas que constituíamos esta comisión hace años atrás, una reforma a la Constitución, donde ni siquiera planteábamos eliminar el número 24 del 19 porque no tuvimos acuerdo en la comisión, terminamos votando las dos nomás solas esa propuesta. Pero lo que más osado que ahí decíamos era que es un bien nacional de uso público establecerlo en la Constitución, y ahí hubo rechazo absoluto, y ahí fue cuando 12 votos en contra fueron más que 24 a favor. Entonces este es un largo debate que hemos intentado introducir también con las enmirriadas facultades constitucionales que tenemos los parlamentarios en el marco de la actual Constitución. Esperamos que eso también cambie en el debate constitucional y que este Parlamento tenga más peso, tenga realmente lo que tiene que hacer, representar a quienes nos eligen. Y en ese sentido es que creo yo que no hay, como dice el profesor Arumi y la profesora Delgado, lo veo contra. Yo creo que de verdad, cualquier sea el modelo que se establezca en la Constitución, siempre va a haber una demanda por gestión. Vamos a ser interpelados permanentemente
por el manejo del agua en las cuencas, ¿cierto? Los acuíferos, y creo que el aporte que han hecho los profesores es muy importante para ir generando un nuevo modelo, como lo han señalado, porque el que está bastante anacrónico, ¿ah? En relación a las urgencias, a las tensiones que hoy día se genera el cambio climático y, por cierto, crecimiento de la población, bueno, todos los factores que vemos que hoy día inciden fuertemente en la oferta de agua en las cuencas y en los acuíferos. Entonces creo que yo valoro muchísimo. Hay una oportunidad, el senador Allende lo ha señalado, estar en el debate en la ley de medio ambiente, y creo que sería muy importante que la propuesta que han hecho de modificación del artículo 12 y otros artículos se pudiesen incorporar, dado que eso de verdad va señalando un giro en el modelo, un cambio en el modelo actual de gestión. Así que yo lo valoro mucho. También lo que ha señalado el senador Alvarado creo que es muy importante, de qué manera esto puede ser un elemento muy central para los gobiernos regionales que se están instalando. Y como él ha dicho, como estuvo presente en el debate de esta reforma que creó los gobiernos regionales, tienen limitadas facultades. Entonces creo que este es un gran tema para los nuevos gobiernos, porque es en el territorio donde, por cierto, estos nuevos modelos tienen que empezar a definirse, además con respaldo legal, pero también con fuerza política. Entonces yo les agradezco muchísimo estos aportes, son un gran insumo y nos interpelan bastante a las decisiones políticas que tenemos que tomar, sobre todo cómo conversamos con la nueva constitución. La profesora Delgado ha señalado cuáles son los otros temas que necesariamente van a tener que ser considerados también en un capítulo más contundente sobre el agua, porque cuando nosotros miramos la constitución y la comparamos lo que la constitución establece en materia del agua y lo miramos en relación a la minería, vemos que es sumamente escuálido lo que la Constitución establece sobre el agua. Entonces creo que es una gran oportunidad para que estos temas también, en nuestra reforma constitucional incorporamos el manejo integrado a cuenca, integramos más elementos a una reforma constitucional. Así que muchísimas gracias por esta intervención, por todo el conocimiento que nos han entregado, y por cierto, vamos a estar ávidos a conocer el libro donde se plasma esta conversación que ha dicho la profesora Delgado, ¿cierto?, entre la profesora Arumi, que ve todos los temas ambientales, ¿cierto?, de la profesora Delgado desde el mundo del derecho, que creo que, por cierto, es donde se centra la preocupación para abordar estos temas. Así es que muchísimas gracias por esta participación. Senador Castro me está solicitando la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Aprovechando que nuestros invitados escribieron un libro relacionado con los pozos profundos, les recuerdo que nosotros tenemos en nuestra Comisión de Recursos Hídricos un proyecto que presentamos también sobre la construcción de pozos profundos, que a lo mejor también sería atingente que lo pudiésemos comenzar a discutir en esta comisión. Eso, presidenta, gracias. Muchas gracias, senador. Si no hay otro tema que abordar, colegas, podríamos ir terminando la sesión, solo recordándole que la próxima semana, don Jorge, si usted me ayuda, la próxima semana tenemos exposición de nuestros asesores y los responsables de parte del gobierno que han estado trabajando el tema de la desalinización. Entonces ellos vendrían a hacer un primer informe de cómo ha avanzado este trabajo, y también hemos invitado, porque me han llegado solicitudes de organizaciones de pescadores que tienen plantas de osmosis inversa en sus caletas y están preocupados porque han seguido el debate, están preocupados si le vamos a exigir estudio de impacto medioambiental. Entonces, aprovechando que vendrán a exponer los que han estado en este tema, hemos invitado a la FEPEMASH, que es una organización nacional de pescadores artesanales, para que nos planteen sus dudas también en relación a cómo impactaría una reforma o una ley en materia de desalinización a sus pequeñas plantas, ¿cierto?, de osmosis inversa que están instalando con INDESPA, digamos, estos son fondos públicos, se han ido instalando en muchas caletas estas plantas. Así que eso sería para la próxima semana, colegas. No sé si ustedes quieren alguna otra persona invitarnos, hacen llegar a la Secretaría. Senador Latorre.
Gracias, Presidenta. No, en otro tema, entiendo que ya han solicitado los nombres de los asesores para conformar la mesa de eficiencia hídrica. Nosotros ya enviamos el nombre del asesor que nos va a estar representando en esa mesa técnica y entiendo que hasta ahora todavía no los contactan, no se forma, entiendo que ahí el Ejecutivo es el que tiene que convocar para armar esa mesa y me preocupa, digo, por los plazos, ¿no? Porque habíamos fijado estos plazos de funcionamiento, esto estaba pendiente ya hace varias semanas y todavía no está en funcionamiento, entonces puede que después estemos pillados en los plazos y haya que volver a solicitar ampliación del plazo de indicación. Eso, Presidente. Don Jorge, Sí, ¿tiene información? por cierto, efectivamente, el día de ayer hablé con el asesor legislativo del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, que él es el que está coordinando esto, porque Sí. la semana pasada recordarán que se solicitó a las señoras y señores senadores que nos indicaran los asesores que iban a participar, cuestión que se la enviamos. Ayer yo hablé con él y él ya dispone de esos datos y quedó de la brevedad efectivamente contactarlo en la línea de la inquietud del senador Señor Latorre, que también en su minuto hizo presente a la senadora Sora Allende. ¿Ah? Así que él está a cargo de esto y lo tiene muy presente. ¿Mm? ¿Es posible insistirle como opinión de la comisión del día de hoy que requerimos que ya durante esta semana esté conformada la mesa? Sí, yo Porque hablé, hemos demorado muchísimo. efectivamente, yo hablé ayer con él y le hice ver eso, a que la comisión estaba muy interesada. Lo puedo llamar de nuevo hoy día, no hay ningún problema. Sí, Y, dígale que estamos por cierto, preocupados y de alguna manera intrigados porque demora tanto la conformación de la mesa. por cierto. Y respecto de lo que decía usted, señora Presidenta, efectivamente, la próxima semana vendría la Federación de Pescadores y Buzos de la tercera y cuarta región para hacer presentes sus inconvenientes eventuales con una regulación muy extrema de las desaladoras más pequeñas y posteriormente, efectivamente, la DGA nos va a informar junto con los asesores de los avances en materia de desalación. Eso es, señora Presidenta. Y tenemos pendiente un invitado que es la Fundación Chile, que la hemos convocado en las dos últimas sesiones y no han podido. Nos han dado Exactamente. su excusa. Así es que en el momento que ellos puedan van a avisar para escuchar su exposición. Efectivamente, señora Presidenta, yo estaba en contacto permanente con Ulrike Brochek. En un minuto estaba todo planteado para que pudiera venir y como es propio de la Fundación Chile, le han surgido una serie de seminarios y ha sido imposible, pero está absolutamente en coordinación ese tema y Ulrike Brochek está atenta a cuando tengan algún momento, ¿no es cierto?, podamos coordinarlo. ¿Mm? Así es. Muchas gracias, don Jorge. De nada, Por señora haberse Presidenta. cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Agradecemos una vez más a los profesores Delgado y Arumi. Muchas gracias por participar. Hasta luego, Adiós, chao. gracias. Chao, 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 que estén bien. Chao. chao. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.